Hola a todos, muchísimas gracias por venir. Perdonad, que ya sabéis que siempre hay alguien a quien damos la espalda. Bueno, bienvenidos. Empezamos la temporada que es... Esto está acoplando. Ahora, empezamos la temporada que es ya la 10ª temporada de conferencias de la Fundación y la verdad es que iniciamos temporada con lleno total. O sea que enhorabuena, Carmen, porque esto es el invitado siempre. Yo suelo estar ahí, o sea que me hace mucha ilusión. Y nada, comentaros. Bueno, y os recuerdo, como siempre, nuestro número de Bizum, que está aquí puesto arriba, 03634. Si os gusta lo que hacemos, si os apetece echarnos una mano, cualquier ayuda nos viene estupendamente. Empezamos entonces... Carmen, hemos estructurado un poco la conversación como en 3 bloques. El primero es empezar a hablar de ti y con la pregunta que nos gusta siempre hacer a nuestros invitados de por qué estudiaste lo que estudiaste. Ahora sería gracioso que dijera porque tiene muchas salidas, pero no. Estudié, esto nos daría para una charla entera, pero bueno, voy a culpabilizar y a dar las gracias a una persona que es mi padre, que descubrió que existía esa carrera. Porque hoy en día yo creo que quien más que menos conoce a alguien que se dedica a la gastronomía o que habla de gastronomía, ¿no? Pero esto estoy hablando, suelo decir 13 años, pero ya deben de ir 17 porque el tiempo va pasando. Mi padre descubrió que existía gastronomía y yo ya de aquella, pues, tengo una cosa que se llama hiperosmia, que a veces es una faena, pero para mi profesión es muy buena, que tengo más olfato que la media, no se sabe cuantificar. Pero bueno, mucha gente pone de ejemplo lo del perfume, que era un asesino, entonces a mí no me gusta ponerlo, pero es eso, que tienes como más memoria olfativa realmente y más capacidad de reconocer olores, que ya has olido. O sea, no es un superpoder, sino es más capacidad, ¿no? Y entonces querían que estudiara enología. Y de repente mi padre descubrió esto, que era como mucho más amplio. A mí, como vais a ver, me gusta hablar. Entonces esto te permitía como abrir las puertas, son todas las ciencias que engloban la gastronomía, menos cocina. O sea, desde química, microbiología, botánica, hasta sociología, derecho de la alimentación o de la exportación, un poco de todo. Y yo luego me especialicé en comunicación digital y un poco fue el percurso. Pero vamos, fue un momento. Mi madre está de testigo, estábamos en la consulta de mi padre. Bueno, mi padre está muy vinculado al tema de la alimentación, pero se dedica a la medicina estética y lleva toda la vida defendiendo la importancia de comer bien, más allá del estar gordo o delgado, sino de lo que significa, por ejemplo, alimentarse en cuanto a lo que nos preocupa tanto, que es la belleza, el envejecer y todas estas cosas, ¿no? Y me dijo, esta carrera la vas a hacer tú. Y yo debía tener 14 años y debería querer pedirle dinero para salir o algo. Y dije, sí, sí. Y al año siguiente fuimos a Italia a ver la universidad. Al siguiente ya me hicieron la prueba de acceso y al siguiente estaba estudiando. O sea que él fue el mecenas. Vale, porque te iba a preguntar qué les parecía a tus padres que te fueras fuera, pero claramente, pues, vamos, claro. Ya yo tuve una suerte que es que, porque podía haber sido, mi madre es dentista y mi padre médico de estética, podía haber sido un dentista mediocre y un médico de estética probablemente peor porque no puedo con la sangre. Entonces tuve mucha suerte porque me apoyaron una cosa que a priori es rara. Mucha gente le decía a mis padres, bueno, en el colegio era Antoñita la Fantástica, porque claro, nadie se creía que yo me iba a ir a estudiar a Italia gastronomía. Luego otra gente pensaba que iba a estudiar temas de la NASA, cosas así, entonces era como más fantástico todavía. Y otra gente peor todavía que iba a leer cartas o algo de esto, en plan las estrellas, entonces era como raro. Hasta después de tiempo, cuando empecé a trabajar, que todavía hay día de hoy gente que me mira y dice, ¿pero vives de eso? Como diciendo, ay, pobre, debe estar pasando las canutas. Pero sí, sí. Y en un momento determinado decides también estudiar, bueno, sacarte el título de sommelier. Sí. Y te conviertes en la sommelier más joven de Europa en ese momento. Era ilegal. O sea, yo iba a clases de l'AIS, que es la Asociación Italiana de Sommeliers, siendo realmente no pudiendo beber. Pero me aceptaron a cambio de que estudiara y que luego hiciera los exámenes. Bueno, no podía hacerlos por tiempos. Entonces, en primero yo todavía no podía beber hasta diciembre y luego ya sí. Y me puse a estudiar. Fundamentalmente, hoy no está él, pero mi madre sí que lo sabe, era para que me pagara el curso de sommelier, tener una excusa los miércoles para ir con mis amigos. Aprendí muchísimo de vino, puedes imaginarte, cuando empecé me di cuenta de lo que era. Luego tengo los tomos de estudiar en casa y digo, yo me metí en esto pensando que iba a ser divertido, pero luego fue un mundo maravilloso que no ejerzo, pero que te da una cultura que, bueno, profundiza lo que es la parte de enología que damos en la carrera y también me permitió beber unos vinazos que todavía a día de hoy pues, algunos no me puedo permitir. Sí, sí. Y terminas la carrera, sí, y te planteas trabajar. Exacto. Que ahí empieza
Yo oí una frase que a mí me martirizaba porque yo decía, pero qué poca estima tenemos esta ciudad, ¿no? Que era, tanto estudiaste fuera, porque yo luego me planteé estar más tiempo en Estados Unidos, tal, y incluso, bueno, cuando me invitan a quedarme en Estados Unidos, yo dije, yo quiero estar en Asturias. A mí me gusta Asturias y considero que hay trabajo en Asturias. Además, mi trabajo se creaba en aquel momento, entonces tú podías crearlo donde quisieras. Y fue una frase que fue, tanto estudiaste para volver a Oviedo. Digo, es que para mí ser rico es poder vivir en Oviedo. O sea, ese es mi objetivo. Y cuanto menos trabaje, pero trabaje muy bien y pueda estar en mi casa disfrutando de pues, mis padres cerca, mis amigas, maravilloso. O sea, creo que hay muchos jóvenes que quieren volver a Asturias y no pueden. Entonces, me ofendía mucho esa frase. Y ya soy necia, soy ordiz, y dije, me voy a hacer mi trabajo aquí. Obviamente, pues muchos aviones, trenes, coche de por medio, pero empecé así y al final el tiempo me fue dando como la razón, ¿no? ¿Y tu primer trabajo entonces cuál fue? Bueno, mi primer trabajo de trabajar. De trabajo, de ganar dinero, de nómina. Yo llegué a España y estaba un día en una tienda que había, que era un Qué Rico, que al lado del Reconquista, que luego pasó a ser Manduca, y me encuentro a Pascual, el de Rey Silo, de los quesos Rey Silo, que quiero que quien más, quien menos conoce esa marca, y me dice, él quería meter los quesos en Italia, y ya los había llevado a una feria, que es la feria más importante de quesos del mundo, se hacía donde yo vivía en Italia. Y entonces, bueno, él es muy de manda para acá, para allá. Y yo había ido con él a Estados Unidos con un tema del ICEX y me dijo, ¿estás por aquí? Y dije, sí, voy a estar una temporada porque no pretendía estar de excesivo tiempo. Sí. Tal. Y me dice, el lunes vas a la quesería. Y yo el lunes me planteé la quesería. Él no pensaba que yo iba a ir el lunes, ¿sabes? Él la tiró y entonces empecé con Pascual. Le conté temas de exportación, trabajando con él. Y luego ya por mi cuenta. O sea, yo en ningún momento fui... Que esto es raro, porque también cuando dije que quería ser autónoma con 22 años parecía que quería, no sé, que me fusilaran. Entonces la gente era como súper alarmista. Y empecé consultando a empresas, lo que hago ahora, asesorando. Fui poco a poco. También es verdad que era un mundo... Yo te contaba, ¿no?, la anécdota esa, que si quieres la cuento. Era un mundo eminentemente masculino y de gente mayor. Había como un salto generacional porque fue una generación que se dedicaba a eso por experiencia, como pasó un poco con el periodismo, con algunos periodistas que llevan muchos años, ¿no?, que al final se iba generando la profesión, como siempre bromea Buenafuente, que su madre le dice que no es periodista, ¿no?, porque lleva como muchos años, le dieron el reconocimiento, pero no lo es porque no lo estudia, ¿no? Pues pasaba en mi gremio que era gente mayor que se dedicaba a este tema, pero no había, como digamos, formados, pero porque no existía la universidad, no por otra cosa. Entonces, cuando yo empecé era raro, era una chica joven, pues eso, me costó un poco al principio, uno, definir qué era lo que quería hacer, y dos, que te tuvieran en consideración. Te contaba el otro día por teléfono, que es una anécdota que cuento mucho porque fue muy graciosa. Hay un crítico gastronómico que se llama Jonathan Armengol, que ahora tiene un Instagram que es muy famoso porque cuenta, él es ciego, es el único crítico gastronómico ejerciente de España que es ciego. Y cuenta, pues eso, cosas que le pasan el día a día para dar difusión de lo que supone ser invidente, ¿no? Y yo la primera vez que fui a un congreso, que era en Noja, me dicen, está Armengol, va a esperarte en el lobby. Y yo dije, vale, Armengol le dirían, está Ordiz, va a esperarte en el lobby. Entonces yo llegué y me siento y veo a un señor con un perro. Entonces me siento ahí a esperar, tal, no sé qué, tal. Y ojo, que el tardón, yo encima, eso también lo heredé de mi padre, a mí me gusta que la gente llegue a tiempo, y de repente digo, bueno, le voy a llamar ya porque es que llevo 10 minutos esperando. Y suena el teléfono del ciego. Y entonces digo, no me lo puedo creer. Y entonces llego y le digo, mire, disculpa, porque es que tal, no sé qué. Te dice, no, disculpa yo, porque ciegos somos muy pocos y mujeres sois el 50% de la población. Él no se esperaba que yo fuera una chica joven, él oyó unos pasos y dice, yo identifico perfectamente que es una chica joven, pero no pensaba que era su nombre. Claro. Y dije, pues mira, yo no sé qué prejuicio era mayor que y nos hicimos íntimos. O sea, que os recomiendo que le sigáis en redes porque es muy gracioso, además. Y luego empiezas con el blog de G de Gastronomía. Sí. Con la cuenta de Instagram, que tienes ya cerca de 30.000 seguidores. Eso fue como una especie de estas cosas que pasan, todo pasa por algo, ¿no? Yo estaba haciendo un máster de social media y había que practicar lo que hacías en clase. Y entonces, un día volviendo en la autopista, venía con un amigo que es el jefe de protocolo del Principado, que es por el que hice lo de protocolo, y me dijo, dije, G de Gastronomía, y me dijo, coge el dominio, que es buenísimo. Y lo cogí, y entonces cada vez que hacíamos alguna práctica, yo lo ponía ahí, pero sin ninguna pretensión de nada. O sea, yo iba poniendo, me decía, tú vas a comer, está todo el mundo entrando en tu Facebook personal
porque yo era friki hace años de colgar fotos de comida cuando nadie... Bueno, mi hermano se moría, mi hermano quería que le tragara tierra cuando yo hacía fotos de comida y nadie hacía fotos de comida. Que ahora todo el mundo hace fotos de comida. Ahora todo el mundo hace fotos de comida, gracias a Dios, entonces nadie te mira. Y entonces empecé eso, a publicarlo, y fue poquitín a poquitín. Y yo la verdad es que es una cosa que es entretenimiento. Yo cuando me llaman a veces influencer, digo, bueno, influencer no soy, porque yo no influyo ni en casa en la compra, pero lo que me gusta es compartir cosas. Y al final, como es una profesión también rara, descubres productos, gente, que a mí es lo que más me gusta en el podcast, es lo que me gusta hacer, o sea, contar gente, proyectos, el alma detrás de lo que comemos, ¿no? Y así fueron las redes. Y me estabas comentando ahora que en el podcast, por ejemplo, tienes ya muchos cerca seguidores, 10.000 o sea, es que yo a veces pienso y como estás solo cuando grabas, no me doy cuenta de que hay 10.000 personas escuchando. O sea, cuando quieran, donde quieran y en cualquier parte. Entonces es una cosa que es... Es que es muy entretenido, impacta. porque sí que es verdad que hablas de muchos temas muy variados y es muy, yo sí que de vez en cuando lo escucho y es muy entretenido. Y yo tengo aquí una pregunta y está sentada en la tercera fila, empezando desde abajo, porque yo, siguiéndote en Instagram, una de las cosas que más gracia me hace es la relación con la que tú llamas la hater. Sí, ahí está. Ahí está haciéndose la longis, la ha tocado, sí. Mi madre, yo digo siempre que, o sea, en mi casa nos caracterizamos, Juan, que es mi chico, siempre dice que vino a esta casa a sufrir, de que le hagamos bullying, ¿no? Nos gusta mucho reírnos de uno mismo, o sea, no reírnos del prójimo, sino reírnos de uno mismo, y yo creo que eso es por lo que con la hater nace esa relación. Porque, a ver, yo soy torpe, por ejemplo. Había dos opciones, o hacer un drama o hacerlo gracioso. Entonces, esa capacidad que tiene ella de que está pasando lo peor y hacerlo gracioso, que fue lo que llevó a... No me acuerdo por qué empezó, la verdad. Yo creo que empezó porque me venía a hacer, después del COVID, creo que fue, revisiones de plantas. Entonces decía, esta ni vivir sabe. Empezó así, entonces la grabé un día y empezamos con la broma. Y la verdad es que, bueno... Luego además tiene un séquito, mi madre era odontopediatra, ahora jubilada, entonces tiene un séquito de niños ya no tan niños que fueron sus pacientes, que yo fui descubriendo cuando me metía con ella en redes. Oye, no te metas con mi dentista, no sé cuándo, se empezó como una cadena, y luego hasta el punto de que iba a las tiendas y le decían, eres la hater, y mi madre, Carmen, te voy a matar. Sí, sí. O a mi padre, eres el marido de la hater, que es peor todavía. Pero es una relación de verdad fantástica, porque yo sigo y entonces me veo en mí reflejada como madre y reflejada como hija con mi madre, porque es exactamente lo mismo, las mismas críticas, las mismas bromas, las mismas... No, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito del libro. Perfecto. Tenéis aquí el libro, tenéis, como sabéis, siempre el stand de la librería Cervantes. Sé que muchas de las que estáis aquí seguro que ya lo habéis comprado y lo habéis leído, habéis estado en presentaciones previas, pero todos los que no lo hayáis comprado, comprarlo, por favor. Es cortito, se lee fenomenal. Tienes un capítulo, una parte del libro que escribe tu padre sobre más temas de estética. Entonces, cuéntanos un poquito por qué surge el escribir un libro, cómo surge la idea. Pues mira, fue un regalo envenenado, esa fue otra cosa envenenada, porque mi padre llevaba tiempo diciendo, me escribe un libro de gastronomía, venga, ponte con ello. Entonces dije, tachán, voy a escribir un libro, pero le voy a meter a él en la ecuación. Entonces, el libro se llama Los productos light son para gordos, pero el subtítulo es Y las modelos tienen celulitis, que es una cosa que llevo toda la vida oyendo en mi casa, que paradójicamente mi padre es médico de estética, pero lleva diciendo toda la vida que la celulitis es un factor sexual secundario que tienen un 98% de las mujeres. O sea, otra cosa es que quieras o no luchar contra la natura, y hay remedios y hay tratamientos, pero que realmente es algo que está per se en la mujer cuando es mujer, ¿no? Y entonces, pues así fue. Le dije, yo voy a escribir el libro, pero tú escribes esa parte. Entonces, hubo ahí un dilema, porque él está acostumbrado a escribir, pero de una forma así como muy científica. Entonces, las primeras cosas que me pasaba, ya le decía a mi madre, mamá, esto o sea, no. Tengo que traducirlo 100%, porque yo el tono del libro quería que fuera como para mis amigas. Yo, perdonad, porque aquí estoy dando la espalda todo el rato, es muy difícil. Pero era la gracia que fuera fácil de leer para todo el mundo. Entonces, pues ahí fue lo más complicado, ¿no? Intentar a mi padre, pues hay una parte en la que hablamos de los adipocitos, hay unos que son los que se mantienen, explicarle a mi padre que a esos los iba a llamar los cabroncetes y a los otros los guays. El primer día se quedó como en plan de, no voy a hacer esto. Pero luego, además, es curioso porque yo creo que gente de su profesión, aquí una chica que es como, digamos, siempre dice que él es su mentor, Lina Arias, dice que le encantó porque es ver otra parte, ¿no?, de cómo divulgar la medicina estética más accesible al común de los mortales.
Y así fue como nació el libro. Y cuentas en el libro un poco tu experiencia sobre cómo te amigaste, digamos, con tu cuerpo. A ver, es que en mi profesión es muy fácil, bueno, en general en la vida, o sea, es muy fácil, tienes el coche desordenado, pues le echas la culpa al momento de tu vida en el que estás. Te dejas llevar porque comes compulsivamente y, bueno, le echas la culpa a la situación en la que estés, ¿no? En mi caso yo tenía la excusa perfecta, pues, bueno, soy crítico gastronómico, no soy profesora de INEF, ¿sabes? Entonces es normal que un kilito de más haya, pero ya no era tanto eso, sino cómo me sentía yo. Y sobre todo, muchas veces... hice luego un máster de nutrición y salud, porque me entró ahí el síndrome de la impostora, del que también hablo en el libro, para escribir el libro, o sea, el nivel de tara era importante, pero me gustó mucho hacerlo porque ahí descubrí muchas cosas que me vinieron bien para escribirlo, ¿no? Y a veces es más la cabeza que el cuerpo, o sea, no es que engordes porque sí, sino es que muchas veces o engordes o adelgaces, o sea, es qué nos lleva a tomar ciertas decisiones, en qué momentos, por qué, también nuestro pasado, cómo nos influye, no en este libro, pero probablemente en un futuro hablaré sobre la importancia que tienen las madres, porque suelen ser las madres, y eso hay diferentes estudios, en el desarrollo de trastornos de conducta alimentaria. Totalmente. A veces nuestros comentarios sobre nosotras mismas, y os aprovecho porque sois mayoritariamente mujeres, ¿no? El mero hecho de llegar a casa después de haber comido y que tu hijo o tu hija, sobre todo tu hija, te oiga con 13 años, hoy comimos muchísimo, hoy me ceno una manzana. Eso parece que es completamente inofensivo, y no lo es. pero eso va generando un pozo que al final hace que cuando seamos mayores pues sintamos culpabilidad de comer ciertos productos, otros no. Entonces es un tema que da mucho juego y en el que pues hemos ido cebo siempre las mujeres, que de eso también hablamos en el libro, ¿no? Totalmente. Comentas una anécdota de un regalo de Reyes y sí. yo quería haceros una pregunta, curiosidad, a ver si la estadística que yo he leído es cierta o no. ¿Cuántas de vosotras tenéis en casa un carro para hacer la compra? ¿Muchas? Vale, es que me hizo mucha gracia porque, bueno, comenta la anécdota. Ah, la anécdota. Sí. No, que yo cuando era pequeña, ahí empezó mi carrera de Antoñita la Fantástica. Tendría como 4 años y llegamos a la vuelta de las vacaciones de Navidad y preguntaron qué nos habían traído los Reyes Magos. Y entonces yo dije, no sé qué, no sé cuánto, pero a mí lo que me fascinaba era que a mi padre le había traído a los Reyes un carrito de la compra verde de Rolser. Y entonces, claro, la profesora se quedó como, ¿a tu padre? Y yo, a mi padre. Que realmente mi padre es el que cocina, pero a la compra hemos de decir que no iba, pero él quería el carrito del Rolser, ¿no? Y entonces llamaron a mi madre, como diciendo, esta niña está chiflada. Que estamos hablando de los años 90, ¿no? Del 70, ¿no? Y entonces esa historia fue curiosa porque habló en ese episodio de la importancia que tuvo mi padre en verle cocinar, en la importancia que tuvo Carlos Arguiñano, por ejemplo, en la historia de las casas españolas, o sea, Totalmente. Sí, incluso en quitar a veces ese respeto que tenían los hombres en las casas, porque había muchos cocineros, chefs, pero las casas no cocinaban, que es una cosa curiosa. Que ahora ya, por desgracia, no cocinamos casi ninguno, ni hombres ni mujeres. Eso habría que volver a retomarlo, pero sí es verdad que fue una anécdota curiosa porque fue como, madre mía, ¿Ves que me hizo mucha gracia? Porque, bueno, yo estoy suscrito a una revista que se llama Monocle, que me encanta, que es de temas de diseño, etcétera, y la portada de este mes es una revista que es inglesa, me parece, y es el carrito Rolser, que es eterno, que es español, yo creo que siguen teniéndolo, que es español, y entonces la estadística decía, ¿cómo era? Que más del 60% de los españoles tiene un carrito en casa. De esa marca. No sé si de esa marca, pero bueno, que llevan 60 años de historia la empresa. Yo ahora es una empresa española. pero hay gente que piensa que es el carrito del perro y digo, no, porque ya tengo que especificar. Digo, no, es el carrito de la compra. Nada, hasta ese punto no llegué, el perro es joven. Bueno, háblanos del famoso plato de Harvard. Bueno, eso es una forma de simplificarlo, ¿no? Y que yo creo que ahora pues han cambiado las formas y es más fácil. Ahora los niños, quien tenga un nieto, un sobrino, un hijo en el cole, es mucho más fácil distribuir los macronutrientes, ya no nos volvemos tan locos. La pirámide, yo hablo en el libro, sí, ¿no? Que me encuentro un momento dado con que ya aquello que yo me había memorizado, pues resulta que al final no era tan maravilloso como nos habían vendido.
Y entonces llega El Príncipe Azul, que es Harvard. Bueno, todo el libro es una novela en torno a una historia de amor de un tal Pepe, que lo veis en la contraportada, y al final del libro descubrís quién es Pepe. Entonces, por eso hablo del Príncipe Azul, que es Harvard, etc. Y entonces Harvard llega para hacerlo más fácil, que al final es un poco lo que hay que hacer. Veníamos en el coche hablando de vino. ¿Por qué mucha gente no consume vino? Porque lo hicimos complejo. ¿Por qué mucha gente tiene como así como miedo a la nutrición? Porque se hizo demasiado complejo. Y a veces lo que tienes que hacer es que la gente entienda los básicos. Luego ya, obviamente, hay que recurrir a profesionales, que yo creo que en España los nutricionistas y los psicólogos no están nada valorados y habría que ir más. Pero al menos una vez en la vida habría que ir al nutricionista que nos ayude a hacer un protocolo para cada casa y al psicólogo más con asiduidad. Pero sí que yo creo que es una forma de simplificarlo, que nos permite, pues, de una forma sencilla, tener todos los macronutrientes que necesitamos en un día de una forma ¿Pero fácil. acabamos entonces con el primer plato y segundo plato de toda la vida? A ver, eso lo puedes distribuir como quieras, que hay gente que me dice, pero todo en un plato, y digo, no, a ver, tranquila, o sea, no tienes que meter todo en el plato, pero sí que en tu cabeza dividas como una rueda y entonces tengas pues un triangulito para las verduras fundamentalmente, que es algo del que nos olvidamos por completo, y que el otro día estaba hablando con una amiga que es vasca, que vive en Francia, y me decía, es que en Asturias no coméis verdura más allá de en los guisos. Y digo, ya, encima con chorizo, con cosas. Y es verdad, es muy difícil en los restaurantes comer verdura. O sea, tú sales a comer verdura, mi cuñada es vegetariana, tú sales a comer y una ensalada mixta. No tienes opciones teniendo buen huerto, sí, o sea, un huerto maravilloso, para comer verduras bien hechas de una forma un poco más divertida. Sí, necesitamos volver a comer verduras. Sí. Háblanos un poco del movimiento Slow Food, que es un poco en el que se basa la universidad donde tú estudiaste. Sí, yo hablo siempre de Slow Food como un poco de volver a la lógica. Carlo Petrini fundó en el año, creo que fueron a finales de los 80, principios de los 80 me parece que fue, en base a que nacía en Italia, empezaban los McDonald's. Ellos era un movimiento así, gente como pues, Umberto Eco, o sea, gente como con mucha apertura mental y con muchas ganas de cambiar la Italia que es en la que se estaba convirtiendo, ¿no? Entonces empezaban a introducirse pues, los fast food en general, no vamos a hablar solo de ese en concreto. Y decidieron que no podía influir en la biodiversidad la entrada de estos grandes de la alimentación. Para que nos hagamos una idea, uno de los mayores compradores de manzana del mundo es la Gran M. Imaginaros cuántas veces visteis una manzana en esa hamburguesería. Muy pocas. Pero claro, todo es a lo grande. Entonces, cuando se mete una empresa de estas en un país, los italianos para eso son muy suyos. Sí. Por ejemplo, Starbucks tardó años en poder entrar en Italia, porque ellos decían, soy italiano, me vas a venir a explicar cómo se hace el café. Le pasó lo mismo a Zara, ¿no? Tardó muchos años, porque ellos en la industria textil tardaron hasta finales de los 90, si me atrevo a decir que no querían que entrara el grupo Inditex. Y entonces, ellos generaron este movimiento porque consideraban que estos cambios en la forma de alimentarse iban a cambiar la forma en la que la sociedad hacía la compra, la forma en la que la gente consumía en sus casas y fuera. No se equivocaban, no pudieron luchar contra ello, pero sí que hicieron un movimiento que hace que la gente pues, sea más consciente. Y ellos dicen que es más importante casi lo que metes en la cesta de la compra que lo que botas cada 4 años, porque al final pues priorizar el producto, en nuestro caso pues español, ser conscientes de lo que nos llevamos, o sea, que sea, ellos catalogan bueno, limpio y justo, ¿no? Que sea pues bueno con el medio ambiente, limpio con la sociedad, limpio con el planeta y justo con la sociedad. Y no sé cuál día, bueno, pero vamos, que la idea es que no solo es lo que te llevas, que esté rico, organolépticamente que sea bueno, sino que sea también, porque claro, no vale de nada que tengas unas fresas maravillosas si las cogen niños de 5 años de rodillas, o sea, sí, que no se nos olvide que también hay una estacionalidad, que hay unos productos pues que por desgracia si nos pasamos acaban en peligro de extinción y luego no podemos comerlos, se nos ocurren a todos alguno, entonces que la gastronomía, como comemos todos los días, 3 veces al día por lo menos, tiene un impacto. Y entonces fue una forma de concienciar a la población en general. Y eso se movió a nivel mundial. Pues sí, esto es el sermonazo que os acabo de dar, pero es muy interesante porque yo creo firmemente en que, y discuto con mis amigas mucho, cuando me dicen, es que esto es mucho más barato, y digo, no, mucho más barato no, es mucho más barato ahora, porque cuando no podamos consumir el pitu de aquí y tengamos que consumir un pollo chungo porque aquí no lo haya,
pues nos quejaremos. Entonces, Bueno. vale más pagar un pelín más y que sea español, que sea de aquí, un productor que va a dejar el dinero aquí, que traerlo de fuera más barato. Entonces, esa es mi lucha continuada con mis amigas, con el barato, el caro y el Bueno, pero justo. además que ese barato y caro, yo creo que en España todavía a lo mejor no se nota tantísima diferencia, pero fuera, desde luego, es que te vas a un McDonald's o a un sitio de estos de fast food cualquiera y comes por 4 duros, irte a un restaurante, Totalmente. por poco que sea, es 8 veces más. Sí. Que aquí a lo mejor la proporción no es tan grande. Incluso haciendo la compra. O sea, en el libro hablo también de que como no nos pongamos las pilas, antes los ricos o los burgueses, vamos a decir, podían en su mesa, y lo ves en los cuadros a lo largo de la historia del arte, que cuanto más lejos fuera el producto, estuviera elaborado de una forma internacional, más estatus. A día de hoy más estatus es que tengas el tomate que te elaboró un señor que sepa además. Que los cultiva para ti. Entonces nos vamos a quedar con que el producto va a ser solo para 4 que puedan permitírselo, y eso es una pena. Sí. Totalmente. Y la carrera, Carmen, que tú estudiaste, o sea, la Universidad de Italia donde tú estudiaste, ¿solo enseña ciencias gastronómicas o tiene más? Solo ciencias gastronómicas. Lo que luego tienen es algún máster relacionado con las ciencias gastronómicas, pero uno está destinado como a la gestión, otro al turismo, y el otro no recuerdo de qué es, porque esos fueron después de que yo acabara la carrera. Pero siempre, o sea, se llama Universitat de Ciència Gastronòmica y es vamos a decir, la Facultad de Ciencias Gastronómicas. ¿Y existen otras facultades que ya dan esa carrera? De hecho, de ahí nació, por eso yo estuve en Nueva York con la uni, en la NYU en Nueva York, y luego en Parma hay otra, y luego nace en España el Basque Culinary Center, pero ahí se cocina también, y empiezan a nacer, pues ahora hay una en Comillas, en Madrid yo creo que han abierto algo también de... Sí, ahora está en Comillas, o sea, la Universidad de Comillas hace, no recuerdo cómo se llama, está detrás Ferran Adrià. Sí. Yo volvería a estudiar ahora, si me lo pagase mi padre. Volvería a estudiar la carrera. En el libro hablas también, por ejemplo, de los hábitos y de cómo a ti hacer ejercicio y el correr, y el caminar, perdón. Caminar. Yo camino como Forrest Gump. Bueno, no llego a correr, él corre. Y yo caminar a mí me cambió mucho. Porque además es que también hablo en el libro de una cosa que parece como muy hippie, muy yogi, que no soy para nada, porque yo estoy pensando en todas las cosas que tengo que hacer, pero caminando, me pasaba jugando al golf también, porque no te queda otra, o te concentras, y no la bola va a cualquier lado, que solamente estoy en eso. Entonces, caminando, consigo estar en el momento, que es algo que es complicado. Y me ayuda muchísimo, porque también para refrescar la mente. Luego tenemos la suerte de que en Oviedo a 4 no pasos llueve tienes. nada. Bueno, que llueva da igual, llevamos un paraguas, ya no tengo excusa. Además tengo una cosa de oíso, que parece que soy el asesino, vamos, de negro, que me pongo con la capucha, que digo, cualquiera que me vea con esto, que me llega hasta los pies, literal, y no hay excusa posible. No, me refería a que hay mucho verde. Vas por un lado a la ruta que va hasta Las Caldas o la de la pista finlandesa y no hay excusas posibles. Entonces lo que hacía era no ponerme excusas. Todos los días mínimo 6 kilómetros, y lo hago actualmente. Y me viene muy bien, ya lo tengo normalizado. Más allá de los que hagas a lo largo del día, ¿eh? No valen 6 kilómetros, que los relojes estos enseguida te ponen que haces 14 y vale que estás igual escribiendo y también te cuentan los kilómetros. 6 kilómetros mínimo hechos para caminar. Yo voy a caminar con mi marido a veces y yo camino, o sea, caminamos lo mismo, pero nos ponemos a mirar, a comparar los pasos y tal, y yo se supone que hago a veces el 20% más o algo así. ¿Ah, sí? No me preocupes. Pero es mucho más alto que tú. No. ¿Ah? Es más bajo, de hecho, pero él no lo reconocerá. ¿Ah? Pero vamos. Pues entonces da las zancadas más largas. ¿Será cuestión de zancadas? Pues será. Puede ser, no sé. Yo creo que también que eso motiva mucho los relojes. No lo sé, no, yo sé teléfono, persona no que sé le reloj. tocó el libro es médico de medicina, es catedrático de medicina deportiva. Nos puede decir lo poco que caminamos. Pero sí. Sí. Y hablas también que esto de lo que yo le digo a mis hijos muchas veces de lo de elegir es renunciar, ¿no? O sea, sí. ¿Cuánto te cuesta Netflix al mes versus pagarte a lo mejor una suscripción a alguna plataforma de deporte o de ejercicio? Hoy en día tenemos muy poca excusa. O sea, realmente cuando me dice la gente, no tengo tiempo, y digo yo, cuando la gente me dice, no tengo tiempo para cocinar, digo, habla con tu jefe, porque te están esclavizando, porque si no tienes tiempo para cocinar. Para comer debería de haber tiempo. No te digo que te vas a hacer pues un guiso, no sé, pero para cocinar tiene que haber tiempo. ¿Qué pasa? Que nos pasamos mucho tiempo, llegas a casa, te tiras en el sofá, a hacer scroll con el Instagram,
Y ahí nos pueden ir, o sea, es que si miramos el tiempo que pasamos con el teléfono nos damos cuenta de la cantidad de cosas que nos está robando. Entonces también considero, y esto es un bombazo, pero es que es real, creo que estamos en un momento de la historia en el que quieren hacernos creer que no tenemos tiempo para nada, para la familia, para cocinar, para salir a hacer deporte. Entonces es un poco ir contra natura. Y si te pregunto cuánto tiempo pasas tú en Instagram al día. Pues mira, te reirás, pero no soy nada consumidora de Instagram. Yo subo, publico. Sí. De hecho, hay gente aquí con la que comparto almuerzos y tal. Lo subo y luego sí que, por ejemplo, cuando me voy a dormir en algún momento miro para contestar los mensajes, porque sí que me gusta y eso siempre lo hago, contestar a la gente que me escribe. Pero no soy muy de andar con otros perfiles, no, antes sí que gastaba mucho más tiempo. Pero a mí me gusta mucho ahora una plataforma que se llama Substack, que es como de textos más reposados, que es hacia donde quiero ir, porque también la inmediatez a veces nos lleva a no publicar todo el contenido como queremos. Y sí que en algún momento me dejé llevar por esa instantaneidad del Instagram, que por algo se llama así, pero me gusta más reposado. Por eso me gustan tanto los podcasts, porque puedes dedicarle el tiempo a la persona que tienes delante, con calma, contarlo con calma, y el que te escucha porque quiere. O sea, no es que de casualidad llegó al spot y de repente llegó a tu Instagram, o sea, a tu podcast. Es que lo buscó. Sí. Entonces, a esa gente es a la que me encanta dedicarle el tiempo. Siguiendo con el libro, hay una parte, efectivamente, que escribe tu padre, y sin abrir un melón con el tema de los cuerpos perfectos, etcétera, ¿qué opinas del tema del Ozempic, famoso? Hablando de lo de los cuerpos perfectos, que es muy chulo ese episodio, ese capítulo, porque él habla de la evolución del canon del supuesto cuerpo perfecto a lo largo de la historia. Que siempre digo que me tenía que haber quedado en la época de Rubens, hubiera sido modelo, pero evolucionaron los cánones, ¿no? Y ahora es más Kate Moss. Pero, bueno, ahora ya dónde quedó, pero hablábamos un poco en el libro él pone un ejemplo de un experimento que se hizo con una tribu, ¿no? Que eso os lo dejo que lo leáis cuando leáis el libro. Y lo del Ozempic es un ejemplo también de cómo está la sociedad ahora. Lo queremos todo rápido, sin esfuerzo. No voy a meterme en camisas de once varas. Estoy hablando de gente que no tenga una problemática con la insulina. Que en ese caso ha sido un descubrimiento increíble. O sea, para lo que se utilizaba, que era para fines médicos, que es la mejora de una anomalía, que es un problema de tolerancia, de diabetes, de gestión de la diabetes, maravilloso. Pero cuando se utiliza con un fin estético, que era lo que hacían las que empezaron, fueron actrices de Hollywood, ¿no? Bueno, es lo que dicen que se tomó la Kardashian para entrar en el vestido de Marilyn, ¿no? Exacto. Claro, cuando oyes ese tipo de cosas no deja de ser un ejemplo de lo que queremos. Queremos todo rápido. O sea, la generación Tinder, ¿sabes? Por decir algo así que... O sea, quiero pincharme una cosa, estar súper delgada en 5 días y al final, pues eso, la pastilla milagrosa que te hace... Yo hice un experimento una vez en Instagram. Ponía, cuando me puse tan en serio, que estaba yo ya mejor de todo, ¿no? Puse, pues mira, lo que más me ayudó fue caminar no sé qué, no sé cuánto y estos suplementos. ¿Cuánta gente me escribió para preguntarme dónde iba a caminar? Nadie. ¿Cuánta gente me preguntó para dónde iba a hipopresivos? Nadie. Los suplementos, todo el mundo. Queremos la pastilla milagrosa que nos solucione la vida. Entonces, al final, eso genera pues la industria de los defectos de la que hablamos en el libro. Es lo que hacen este tipo de medicamentos que al final, pues ahora mismo no se saben los efectos secundarios, pero en gente que no tiene problemas de diabetes, pero que lo que quiere es adelgazar 6-10 kilos para ir a la boda de su prima. A mí, personalmente, me parece una locura. Ya. Personalmente, no soy médico. Bueno, y tu padre me imagino que también. Bueno, mi padre un día sí que se le invita si te dice su opinión. Y otra cosa, otro capítulo del libro, que la tenemos aquí a Mónica, que habla, de Mr. Cleanor. Mrs. Tú cuentas que Mónica te ayudó a organizar la cocina de tu casa, por ejemplo. Correcto. Bueno, la casa entera. O la casa entera. ¿Tú me puedes decir como 5 tips, cosas que te ayudaron más a la hora de...? Mira, yo creo que hay una que sintetiza todo y luego sí que os digo los 5 tips. Pero era que yo pensaba que era ordenada y yo tenía las cosas en un sitio. O sea, que las tenía organizadas a simple vista, pero no tenía un sistema.
Entonces, cuando tú tienes muchas cosas repartidas, las puedes tener visualmente bonitas, pero o sea, el típico genio loco que ves la cosa hecha un desastre y dices, ese es desordenado. Pues no, igual sabe dónde tiene porque tiene un sistema. Yo era la inversa, muy bonito visualmente, pero no sabía dónde estaba cada cosa. Entonces, al final, pues prefiero ser el genio loco y saber dónde están las cosas. O mejor aún, tenerlo bonito y que sepas dónde están las cosas. Entonces, con Mónica empezamos por el despacho, realmente. Fue por una conversación, porque yo le dije que tenía una habitación casi anulada por un armario que tenía ahí de unos papeles de cosas de Hacienda y cosas súper divertidas. Y ella, como se dedica en su faceta a ser asesora fiscal y luego, aparte, organizadora profesional, me dijo, te ayudo. Y yo dije, ¿en serio? Vale. Y entonces me dijo, yo sé qué papeles puedes tirar y cuáles no. Y dije yo, coge lo que quieras y tíralo todo, porque para mí son todos igual de peligrosos. Tú cuando ves lo de agencia tributaria, te parecen todos igual de peligrosos. Y entonces ella lo organizó y de un armario entero anulado se quedó en nada, que ahora es un armario entero que tengo en la entrada, que maravilloso. Y entonces empezamos pim, 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 y acabamos haciendo toda la casa. Bueno, y la de la hater, el vestidor y el cuarto de lo de coser y todo. O sea, es adictivo. Entonces, en la cocina yo lo que aconsejo es, sobre todo si vais a hacer una obra, que el que os haga la obra cocine, porque en mi casa pusieron los enchufes en sitios donde no llegas, entonces eso convivo con ello, pero ahora hay cosas inalámbricas maravillosas, pero que tengas las cosas útiles. O sea, ella tiene una frase que es que agradezcas a tu yo de ayer, ¿no? Que el mañana lo tenga más fácil. Entonces, al final, es por lógica tener tu sistema hecho de que si usas mucho... Yo tenía cosas que yo mido unos 60, o sea, súper altas, que usaba muchísimo, cosas bajas que no usaba nada, 1000 cosas que no usas, porque luego hay cosas en la cocina que las tienes casi como de adorno. Tienes 890 sartenes y tienes 4 fuegos. Sí. Entonces nunca vas a usar todas las sartenes a la vez y hay algunas que las tienes duplicadas, porque puedes tener algún tamaño especial. Entonces, es un poco que te sientes... Yo recomiendo su libro, que hemos venido a hablar del mío, pero recomiendo el suyo, que tiene además una lectura interesante, porque son cosas que dices, si eres organizado, tienes que leerlo, y si no lo eres, también. Solamente hay una persona que se me resiste, que es mi hermano, para leer el libro, pero es de verdad un libro súper interesante, porque sobre todo ahorras espacio, yo mucho tiempo y dinero, porque compraba muchas cosas por duplicado. Y en el caso de la ropa, yo muchas veces hacía una maleta con otra y no me daba casi tiempo a deshacerla y entonces ya sabía todo lo que tenía, dónde lo tenía. O sea, podía casi por teléfono decirte dónde estaban las cosas. Puedo decírtelo, que es un poco, pues suena toc, pero puedo hacerlo y entonces te da mucha tranquilidad, mucha. Pon un orden nuevo. En el libro, al final del todo, hay un episodio que lo escribe ella. A ver, no es que yo haya venido aquí. No, además no lo sabía. No lo sabía, sé que me va a matar. Ella sí lo sabía, pero tú no lo sabías. No, sale la conversación porque en el libro, bueno, pues el capítulo del orden en la cocina lo tenéis en el libro, bueno, pues porque va con la temática, pero el libro es eso. Pon un orden nuevo y ahí, bueno, pues tenéis cómo organizar vuestra casa, un poquito vuestro tiempo y también vuestras finanzas personales. Poner un poquito de orden en cada área. Que van de la mano, las tres. Muy bien. Bueno, y espérate, que estoy aquí yo con... Sí, que estás con muchas cosas encima. Mira, yo no esto sí, lo dejo ahí en el suelo porque si no se acopla. Bueno, pues entonces ahora ya... yo tengo otra sección de preguntas que he titulado como Mesa y Mantel. Un poco relacionado también, y empezaba un poco preguntándote, porque tú, que nos lo comentaste al principio, hiciste un curso de protocolo. Ajá. Cuéntanos, o sea, ¿has aplicado algo de...? Yo creo que todos aplicamos el protocolo en algún momento de nuestras vidas, solo que no somos conscientes. Pero al final está creado para facilitar la vida a la gente. Yo creo que cuando es la gestión de la incertidumbre. Yo, quien me conoce sabe que soy muy pesada con esto, pero es que es en todas las empresas, en todos los proyectos en los que suelo trabajar, digo, gestión de la incertidumbre, que todo el equipo sepa lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, y así nunca hay problemas, errores puede haber, pero por ejemplo subsanables, que sabes a quién tienes que ir a preguntar, cómo tienes que ir a preguntar, y eso lo tenemos en casa. Si tú llegas y dices, mañana nos vamos de viaje, no das más información, tus hijos no saben si a las 9:15 tienen que estar con la maleta hecha o no, entonces tú a las 9:15 te pones como una desquiciada y los niños, pero es que no me dijiste nada, ¿sabes? Pues lo mismo, eso es, al final es doméstico pero protocolo, ¿no? Y luego en la gastronomía, en los eventos,
pues es fundamental que haya una gestión de la gente, de los espacios, del personal. Entonces, no ejercí como tal, yo no ejerzo de personal de protocolo, pero sí que me vino muy bien y me gustó mucho saber de ese tema. Fue por este amigo, que es el jefe de protocolo del Principado, y me vino muy bien, porque además era protocolo del Estado y ceremonia del Estado. Ceremonial y heráldica del Estado. Entonces aprendí de todo, y hasta castrense también, o sea, temas militares, súper interesantes, o sea, temas que eso, pues bueno, si te fijas, ¿no? Pero que si no, de otra manera no hubiera tocado nunca, y es interesante. Claro. Y si te digo, por ejemplo, si tuvieras que recomendar a alguien que se está independizando, que está montando una casa, una lista así como de 5 utensilios fundamentales. No me hables de una sartén, un cazo, o sea, no. algo... Bueno, un cazo, la Creuset. Yo digo que es la mejor inversión que alguien puede hacer. Yo heredé la de mi padre, la roja de toda la vida, que debe tener 30 años, y es que la uso a diario. Es maravillosa. El hierro fundido da otro sabor a las cosas. Aunque esté en una inducción, el hierro fundido da un sabor maravilloso. Otra cosa que es pequeñina es la microplane, que es el rallador. Es el mejor rallador del mundo. Un buen rallador es como un buen marido. O sea, eso, el encontrar como un buen pelador de patatas. Pues el microplane, apuntadlo, microplane, es el que tienen todos los cocineros. No se quita el afilado. Es estupendo. Lo ideal es no meterlo en lavavajillas, pero en mi casa algún día acaban en lavavajillas. Y es estupendo. El microplane, ¿pero qué es? ¿Para pelar? No, para rallar. Lo hay desde diferentes rayados. Vale. El del parmigiano es como el más típico, que es como un más fino, pero lo hay también para el chocolate, para trufa, para un montón de cosas. Pero el de parmigiano es como el universal, vamos a decir, que lo puedes usar para muchas cosas. Y ese es maravilloso. Luego, depende, es que claro, si se hacen amasados o no, yo creo que una amasadora, si te quieres dejar, tú por ejemplo que estabas con el hombro, a mí me parece que es un buen regalo, pero eso hay que ver si la persona es cocinitas o no es cocinitas. Un grill, que yo fue el sueño de mi vida toda la vida, y hasta que un día que de repente dije yo, pero yo ¿por qué? Si ya soy adulta, tengo libre albedrío, no me compré un grill. Entonces me compré un grill, y a mí el grill me parece maravilloso porque lo puedes usar para todo. O sea, mucho más que el air fryer, que yo me la compré y no la uso tanto. Te iba a preguntar. Pero el grill sí que lo uso muchísimo. Me gusta cómo deja el pan, y yo me acuerdo en el autogrill en Italia, que son estos sitios donde paras con el coche, yo veía que hacían los sándwiches, y yo, cuando no ejerzo, mi plato favorito es un sándwich mixto en el sofá de mi casa, y lo digo siempre, para mí ser rica sería poder comerme un sándwich mixto cuando me dé la gana, o sea, que no tener ninguna obligación, que si me apetece cenar un sándwich mixto, ceno un sándwich mixto. Es como decir, buah, estoy en casa. Y el grill es estupendo. Y no sé así que más que sea obligatorio en pues alguna la air fryer casa. no la recomiendas. Sí la recomiendo, pero yo no lo uso tanto. No la ves o sea, tan sí que es interesante si, por ejemplo, no quieres encender el horno y quieres hacerte cocinas así, sí, pero no soy... La tengo y me gustaría usarla más. Un robot, o sea, algo para picar si haces purés y cosas, pues eso, maravilloso. No vamos a dar publicidad, pero bueno, la de una inversión es la que todos sabemos. Aunque las hay maravillosas también de mano. Ya. Sí, y ahora estoy encantada con una que me traje los Reyes Magos, que es de Braun, de mano, que tuve una inalámbrica, y esa no os la recomiendo, os lo digo para que no tiréis el dinero. Las batidoras, me lo había dicho mi padre y fue un te lo dije, no tienen potencia. Y entonces, claro, de momento yo todavía no di con la que sea inalámbrica. Si alguien la tiene, que me escriba, por lo que os digo, porque los enchufes, eso, que inviertan en un buen arquitecto de interiores, no sé, alguien que haga buenas reformas de cocinas, que inviertan en eso, el mejor consejo. Ah, bueno, y organizadores. O sea, que lo que parece una tontería, pero lo de las cajitas y todas las cosas para visualmente ver el inventario de lo que tienes, fundamental. Yo se lo enseño a todo el mundo cuando viene a mi casa. Digo yo, esta es mi parte favorita. O sea, el armario con la luz. Las cajitas para la despensa, por ejemplo. Sí, porque así evitas tener en el fondo del armario unos fideos en pesetas. Sí. O sea, sabes lo que tienes y lo utilizas. No, ríete, pero es que te lo pueden decir, o sea, de ver productos con el precio en pesetas y del Prica, o sea. Sí. Es verdad. Bueno, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, y además nos has traído, no hay suficientes, pero tenemos un montón de guías McCarthy. Tú formas parte del equipo de guías McCarthy. Cuéntanos un poco qué es la guía McCarthy, en qué consiste. Yo no sé si habéis oído hablar. Pues es una guía, bueno, son
sílabas de Manolo Carreras Fisas, que es un señor amante de la gastronomía, ex banquero, que por su profesión pues, viaja mucho por el mundo y se enamora de una guía que había en aquel momento, que era la guía Sagat en Estados Unidos. Entonces, quería algo así en España. Y entonces aplica esa filosofía, que en una guía puede aparecer desde un sitio con 3 estrellas Michelin a un sitio de lentejas de barrio, pero que merezca la pena que la gente lo conozca. Entonces utiliza una serie como de etiquetas, que es pues, el joyas por descubrir, o sea, tiene diferentes buenos por, que es, pues yo qué sé, people watching, eso, bueno por descubrir también podría ser bueno por ensaladería rusa, bueno, o sea, tiene como varios buenos por, ¿no? Y empieza con su listado de amigos de un mailing solo en Barcelona. Él lo hacía como un poco por hobby. Lo que pasa es que, bueno, es una persona con una visión empresarial increíble y súper inquieto. Y entonces le contestan enseguida, pues no sé, 1000 reseñas. Y empiezan con Cataluña, van creciendo, hasta que ahora, pues está, en la próxima edición, es casi toda España peninsular. Todavía faltarían pues las islas. Y empieza haciendo esas reseñas y hoy en día, el año pasado fue el 10º aniversario. ¿Ya tiene 10 años? Ya tiene 10 años la guía y ahora mismo pues, está muy valorada sobre todo por los chefs porque es un poco diferente. O sea, los top 10 de cada región son un poco inesperados. A veces hay algún 3 estrellas que no está el primero y se sorprende o de repente hay algunos sin estrella que están en el top 10 y es como muy diferente a otras guías. Es como más, vamos a decir, democrática. O sea, se rigen por otros criterios, tienen muy en cuenta la opinión de los embajadores, ya que estáis aquí, a quien le guste, pues ellos luego tienen detalles con los embajadores, ¿no? De vinos, de diferentes cosas, de productos que tienen con los partners. Y da mucha importancia a las votaciones, a las reviews que hacen los embajadores, que son anónimas. O sea, esas no aparecen el nombre de quien pone la reseña en la guía, pero que sería una media de los críticos profesionales con esos embajadores, que es gente de a pie que da su opinión. Y en base a la puntuación de esa gente de a pie, se hacen esos listados, digamos, de restaurantes. Mezclándolo con el criterio del pues ese comité de la guía. Muy bien. Y ¿podemos hacer una diferencia entre la famosa guía Michelin y la McCarthy? Para decir un poco... Sí, sin problema. O sea, un poco para el común de los mortales que no está habituado a... Porque la guía Michelin es como muy... En ocasiones como, o sea, al menos a mi modesto entender, yo no soy de mucho comer o que me gusten las cosas muy elaboradas, reconozco que soy como muy básica para todas esas cosas. Y yo alguna vez que he tenido la oportunidad de ir a algún restaurante que tiene estrella Michelin, me he encontrado con cosas que para mí me resultaban difíciles de procesar como comida, ¿no? Y aquí es, porque luego, claro, en España el criterio de las estrellas Michelin es diferente que en Francia, o sea, eso también da debate. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, eso da para otro día, no me quiero meter en ese charco, pero sí es verdad que, por ejemplo, cambia mucho, tú vas a Francia y hay algunos restaurantes con estrella Michelin que en España jamás lo serían, por ejemplo. Entonces, cambia mucho el criterio según los sitios. En McCarthy un poco la idea era lo que mencionaba antes, que cualquiera pueda estar en la guía si merece la pena que la gente lo conozca. A mí el bueno por de joyas por descubrir me encanta, porque a veces es fácil que estén los más populares en el top 10, pero la selección McCarthy, por ejemplo, se encarga de que sean sitios diferentes, o sea, que no a la fuerza los conozca todo el mundo, que si entras en Google sean los 15 referencia, es que son diferentes de verdad. Entonces, dar un poco también visibilidad a esos que están emergentes, porque a veces estar en los rookies, a mí me encanta, los rookies son como las novedades del año que merecen la pena ser contadas. A veces esos cocineros es los que necesitan ese empujón y hasta que te llega un reconocimiento pues tardan muchos años. Entonces, tiene esa política que a mí me gusta mucho. Y luego es preciosa. No sé si la tuvisteis en la mano alguno todavía, pero es súper bonita. Bueno, tenemos un montón. Es muy chula. Es que os recomiendo, tienen la app también, que es gratuita, que es cuando vayáis ponéis los filtros de donde vais y está muy bien, pero la guía a mí me parece monísima. Y el año pasado fue la primera vez que entró Asturias en la guía. Entonces, pues fue una cosa chula. Hicieron un evento precioso en Barcelona, que fueron el top 10 de cocineros, y la verdad que estuvo muy bien. ¿El top 10 asturiano? Top 10 asturiano, ¿Qué son? Sí. Pues mira, te los voy a leer. Casa Marcial, el Balneario de Salinas, te los voy a decir todos en orden, porque tengo la memoria que me falla.
Casa Marcial, El Balneario, La Huertona, Casa Gerard, estos son el top 10. Auga, Corral del Indiano, Ferpel, La Tabla, NM y Regueiro. Por ejemplo, La Tabla no tiene estrella y está en el top 10, que es un restaurante en Gijón que a mí personalmente me encanta, una de las mejores bodegas de España, o sea, tiene una selección de vinos impresionante y merece muchísimo la pena. Y hay muchísima gente de aquí que no lo conoce y merece la pena. Sí. La Tabla, sí. Y luego el Selección McCarthy, que son como esos diferentes, ¿no? Que os voy a decir, mira, Alenda, que son 2 chicos que son majísimos, jovencísimos, Bar Blanco, que es un clásico de Cangas, ¿no? Cal Sabú, que es un chico que es discípulo de Nacho Manzano, que cocina de perlas y es en un pueblo y es un poco la experiencia de la aldea y bien cocinada, una fabada al fuego. Chuchu, que es un sitio de Turón que os recomiendo a todos, o sea, quien me siga en redes lo habrá visto 20 veces. Eutimio es otro clásico, Cabal, que está aquí al lado, El Asador de Abel, que ahora es Casa Farpón, ya acabo, ¿eh? El Molín de Mingo, que yo creo que lo conoce todo el mundo, el Molín de Mingo. Las Rías, en Gijón, que es otro sitio para la gente que le gusta el vino. El dueño sabe un montón de vino, es Chigre, pero es que merece la pena. Y los Llaureles, Marriott, que es otro desconocido, el Mesón Centro en Puerto Vega, Mi Candelita y Robles, que ya que leía unos no podía no regresar a otros. Roble también me gusta mucho, pues eso, Mi Candelita, los arroces, sitios así que no a la fuerza te salen de primeras, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Cuando tú, por ejemplo, vas a... ¿Tú has trabajado como crítica? Sí, o sea, yo en la guía estoy aquí de directora, vamos a decir que suena un poco como de pretencioso, pero de encargada de Asturias. Y sí, claro, me toca... No es mi opinión solo la que prevalece, pero claro, sí. ¿Y qué es en lo primero que te fijas? ¿Trabajando o sin trabajar? O sea, quiero decir, ejerciendo o sin ejercer. Ejerciendo me fijo, o sea, lo primero en lo que me fijo a priori es el trato al inicio. ¿Qué pasa? Que es complicado cuando ya te conocen. Ya. Entonces me fijo cómo suelen tratar otras mesas. Es lo que me fijo. Pero porque para mí es básico. O sea, el servicio me parece tan importante como la comida y como la decoración. Porque hay veces que tienes sitios decorados maravillosos en las capitales y luego te maltratan, que digo, ¿a dónde vamos a que nos maltraten hoy? Sí. ¿Sabes? Entonces yo creo que ahí hay un nicho, que ojalá vuelva, que es los camareros y el personal de sala que quería serlo y que le daba una dignidad a la sala, que creo que está volviendo, hay gente joven con muchísimas ganas, pero que no es lo que abunda. Entonces, en el de a pie. Entonces yo creo que hay que volver a darle dignidad al personal de sala. Sí. ¿Y para ti cómo fue pasar de eso, de hobby a trabajo, digamos, a la hora de, pues eso, de estar en un restaurante? Porque es que toda la vida me encantó. O sea, mi madre siempre dice que me cambiaba la cara cuando me sentaba en una mesa. Entonces, al final, bueno, tú, según para quién trabajes, tienes unos criterios, ¿no? Vale. Más o menos, pues yo sí que tengo una filosofía que con otras guías me costaría cumplir. Con McCarthy lo tengo muy fácil porque va un poco en la tónica de cómo yo veo la gastronomía. Entonces, no es dejar de puntuar lo que yo querría que me hicieran a mí. Al final escribo pensando en la gente que va a leer esa guía y que quiere ir y encontrarse la realidad de lo que yo pongo o lo que ponen en el mix de opiniones, ¿no? Que eso es lo que es complicado. Por eso es muy importante que los embajadores pongan su opinión, porque al final es las experiencias reales. Porque si ya saben quién es el que va a ir, te van a agasajar, te van a tratar mucho mejor y es obvio que el trato no va a ser igual. Entonces, por eso es tan importante, y en esta guía a mí me encanta, que el papel del embajador sea clave y que se oiga realmente. O sea, nosotros escuchamos y leemos todas las opiniones de los embajadores. Y si te pregunto por tu mejor experiencia comiendo... La mejor... Es que claro, eso depende mucho. Esto es como el vino, con quién te lo tomas, cuándo te lo tomas... ¿Mejor experiencia comiendo? Una de las mejores. Sí, a mí, mira, me encantó bueno, me pareció fascinante, o sea, siempre lo pongo de ejemplo porque me estalló la cabeza Alchemist en Copenhague, que ahora está me parece que está ya en el top 10, no sé si está el top 3 o el top 2, no sé, es que no lo sé porque soy un desastre con la 50 Best, por eso como va cambiando, y por ejemplo es otra forma que a mí no me encanta, porque el top 50 del mundo es como algo tan difícil de poner, que es como, no me voy a meter en camisas de 11 varas, pero no me encanta ese ranking, vamos a decir. Pero él me parece un genio y el restaurante es impresionante. ¿Qué pasa? Que es arte, o sea, sales de ahí diciendo, acaban de experimentar conmigo, o sea, fue como espectacular. En ese mismo viaje hice Geranium,
que es como el clásico, el Bocuse d'Or, el todo bien ejecutado, la técnica perfecta a la francesa, y son como dos mundos. Pero el otro me hizo reflexionar mucho porque en todos los platos él intenta lanzar un mensaje, o sea, desde los microplásticos, desde las macrogranjas, entonces sales de allí diciendo, vale, acabo de comer, pero acabo de aprender, pero no es para ir todos los meses. O sea, ni el bolsillo me lo permitiría, ni es para todos los meses, pero sí es para una vez en tu vida coger y decir, ¿qué cabeza tiene este hombre? Ferran Adrià le estalló la cabeza, y para que a Ferran Adrià le estalle la cabeza con algo, tiene que ser muy impactante. Dicen que es el futuro Ferran Adrià, pero bueno, ha habido muchos y de momento no, ninguno lo ha superado. ¿Y de tanto ir a restaurantes, te has planteado alguna vez abrir un restaurante? No. Y eso siempre me lo dice mucha gente. Tengo en la familia, mi hermano es hostelero, tiene algunos restaurantes y yo siempre digo que es el máximo perjudicado de mi profesión, porque de ellos hablo poquísimo, porque por la cosa de que no parezca que hablo de los restaurantes, no pongo casi nada. Tiene uno, por ejemplo, en Lastres, La Rula, y que todas mis amigas cuando van lo ponen, ¡buah, comimos que flipas! No sé qué. Y digo, yo, pobre, es que es el más perjudicado de mi profesión. La gente dice, ¡ay, qué suerte! Y digo, no. O sea, cuando salen los sitios y todo eso, no es por mi culpa. O sea, sale porque lo merece, pero nunca me planteé abrir uno, porque creo que es como ser inspector de Hacienda y asesor fiscal. O sea, o eres una o eres otra. Es muy difícil, o sea, o te vas de un gremio y abres el otro, porque claro, imagínate que yo me dedicas a la crítica y tengo a la vez un restaurante. Voy a ser el blanco perfecto de todos los haters, van a hacer buena a mi madre, ¿no? Entonces, creo que me gustaría, o sea, por gustar, no me disgustaría, pero no lo veo lógico. Porque además a mí me gusta la gestión, los equipos, pero es otro berenjenal, me gustará hasta que te metas en ello, ¿no? Pero el trato con el cliente, pues eso, yo creo que en Asturias además ha habido grandes figuras del mundo del metre, Miguel Loya, por ejemplo, que en paz descanse, que eran gente que no estaban casi ni en sala ni en cocina, eran directores de orquesta. A mí eso me encantaría, pero tiene que ser una o la otra. Entonces, de momento, a mí me gusta hablar, me gusta comunicar. Las guías me encantan y yo creo que las redes y lo otro es sacrificado, ¿eh? O sea, quien diga que no es sacrificada la hostelería... Perdonad, que no os penséis que estoy... Es que quiero buscar una cosa que te comenté antes, hablando de vinos. Un poco de agua. Sí. Y creo que lo tengo aquí, lo tengo que buscar en el móvil, porque yo le comentaba antes a Carmen que... Aquí está. Que yo, bueno, muchas de vosotros sabéis que yo estoy viviendo en Londres ahora, y entonces yo cuando voy a comer con mis amigas, que son todas españolas, cuando pedimos vino, entonces es como, ¿qué vino pedimos? Es como, busca el más barato que sea, porque claro, es una locura tan grande los precios de los vinos. Y entonces un día leí en El País, y entonces lo mandé a todas mis amigas, digo, mirad qué bueno, y dice, nunca te avergüences de pedir el vino más barato. Si está ahí es porque alguien ha decidido que esté. Y el restaurante tiene que dar la cara por él y defenderlo como si defendiera un Vega Sicilia del 62. Si no es así, esa botella tiene que desaparecer de la oferta y la vergüenza debe caer del bando que ofrece paja de relleno y pretende que el cliente pague por ella. Totalmente. De hecho, lo complicado en una bodega de un restaurante es hacer esa selección de los bueno, bonito, barato, ¿no? Vamos a decir. Porque al final escoger vinos caros es fácil. Sí. Vas a acertar en su mayoría, a no ser que tenga un defecto. Pero, sin embargo, esos vinos contenidos que a veces encuentras que dices, ¡buah! Encima en España tenemos una relación calidad-precio excelente. Excelente. Entonces, realmente creo que es donde ahí se ven los buenos sumilleres. Yo en el podcast tengo una sección con Juan Luis García, que él es en Redes Sumiller Murcia, y él tiene, bueno, no conozco a nadie que sepa más de vinos y que sea más friki que Juan Luis. Y a mí lo que me encanta es eso, cada X hacemos un especial que es vinos por menos de 30 euros, vinos por menos de tal. Y funciona muy bien, porque al final era lo que mencionaba antes, cuando tú intentas hacer demasiado complejo, demasiado elitista un mundo, se vuelve tanto que nadie lo quiere, porque hay gente que a la hora de que le llega la carta de vinos es como, cógela tú, ¿sabes? Como, a mí siempre me toca, ¿no? Y digo, oye, que yo no estoy ejerciendo. Pero sí, la gente le tiene como mucho respeto, como si quemara. Y, oye, no quiero incentivar que la gente se vuelva alcohólica, pero sí que volvamos a consumir vino de calidad, que no le perdamos el respeto a un producto maravilloso que hay en España por miedos, ¿no? Que al final se volvió tan... Ahora estamos volviendo, ¿eh? Hay una gente joven que está haciendo... Ayer estaba hablando con Telmo Rodríguez, el enólogo de Remeyuri, y dice que hay una nueva generación
que viene con muchas ganas, mucha formación y que están quitándole pues ese respeto, con respeto a lo que había en el vino tan, no sé. Sí, elitista. Sí, elitista, sí. Muy bien. Bueno, yo creo que estamos llegando ya al final. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Comprar libros. En general, no en solo el general, mío, ¿eh? comprar muchos libros. Muchas gracias. Gracias, Ana.